Bomba en el caso Mario Biondo. Señalan que Raquel Sánchez Silva habría pedido protección interna en Mediaset tras la muerte de Mario Biondo. Si eso fue así, no estamos solo ante un caso doloroso, sino ante un cortafuegos mediático que pudo cambiar cómo se contó todo. Cuando el blindaje aparece en el guión, el público deja de ser espectador y se convierte en juez. La versión que circula en platós apunta a una petición directa a la cúpula para bajar la exposición en programas de corazón. Gesto humano para sobrevivir al duelo o paraguas editorial que inclinó la balanza informativa. La pregunta no es inocente. Define cómo interpretas cada imagen posterior. Quédate hasta el final para entender cómo se habría construido ese blindaje, qué significan las fechas y gestos que hoy se discuten, y por qué lo judicial y lo televisivo caminan por carriles distintos que, aún así, se miran fijamente. La cronología es pólvora, adiós reciente, regreso al trabajo, viaje a Formentera ya reservado, fotos que incendian redes y un agradecimiento en pantalla que muchos leyeron como fuera de tono. Para unos, cada quien procesa el dolor a su modo. Para otros, hay actitudes que no encajan con un luto. En lo legal, resoluciones firmes en España conviven con la insistencia de la familia Biondo en reexaminar la tesis de lo ocurrido. La tele, mientras tanto, discute errores de investigación, relatos sobre prácticas íntimas y silencios que jamás quedaron fijados como verdad judicial. No hay verdades absolutas aquí, solo posiciones que chocan. El papel de la televisión es clave. Si hubo blindaje editorial, moldeó la percepción pública; si no lo hubo, quedó un vacío que la rumorología llenó a su antojo. Y en medio, una mujer intentando cerrar capítulos sin que su duelo se convierta en combustible de plató. Toca trazar tu línea. O ves un respiro legítimo para no convertir el dolor en espectáculo, o crees que el caso exige volver a mirarlo con luz total. Suscríbete si crees que lo de Mario Biondo fue un homicidio. Las fechas son el campo de batalla. El fallecimiento de Mario Biondo en 2013, la rápida vuelta de Raquel a la rutina y ese viaje a Formentera reservado con antelación se han convertido en la lupa que decide el tono del relato. Para unos, se trata de una agenda que ya estaba cerrada. Para otros, de gestos que chirrían en pleno duelo. Las imágenes de Formentera y las sonrisas compartidas en redes encendieron la discusión. Hay quien sostiene que cada persona procesa el dolor de forma distinta. Hay quien ve en ese gesto una disonancia difícil de explicar. No es un veredicto. Es una tensión entre lo emocional y lo que el público espera ver cuando la tragedia es reciente. En paralelo, sobrevuelan los detalles de plató. Aquel agradecimiento en directo por los mensajes, gracias a mi móvil, leído por muchos como fuera de lugar, se cita hoy como símbolo de desajuste narrativo. Un guiño publicitario puede ser inocuo en cualquier contexto, salvo cuando la audiencia está en carne viva. El eje mediático añade otra capa. Según se ha contado en televisión, Raquel habría pedido a la dirección de Mediaset rebajar su exposición para transitar el duelo. Si esa protección existió, condicionó la cobertura. Menos platós, menos preguntas, más silencios. El resultado, un vacío que la rumorología llenó a su manera. En lo jurídico, los titulares han ido modulándose con el tiempo. Archivos y resoluciones firmes en España frente a la insistencia de la familia Biondo por reexaminar el caso y a decisiones en Italia que alimentan su tesis. La fricción es clara. Lo que se asienta en tribunales no siempre coincide con lo que hierve en los programas. También pesa la discusión sobre las primeras hipótesis. Prácticas íntimas, noche de excesos, y la réplica de quienes recuerdan que las fotografías del hallazgo mostraban a Mario vestido. Ese contraste se usa como argumento de plausibilidad o implausibilidad, según el bando. La clave no está en una frase suelta, sino en cómo encaja el conjunto. Al final, la televisión funciona como espejo deformante. Amplifica lo que encaja en un guión y silencia lo que no aporta audiencia. Si hubo blindaje, moldeó la percepción; si no lo hubo, quedó una cobertura fragmentada que sembró dudas. En medio, una familia que pide respuestas y una presentadora que busca cerrar capítulos sin que su vida se convierta en combustible infinito. La familia de Mario Biondo empuja desde hace años una tesis clara, que lo ocurrido merece reexaminarse con lupa y sin atajos. Su motor es el desencaje entre lo que vieron, lo que se recogió en primeras diligencias y lo que después quedó fijado en titulares. No es solo dolor, es la convicción de que faltan respuestas. Del otro lado está Raquel Sánchez Silva, que ha optado por no convertir su vida en plató y limitar sus palabras a los cauces judiciales. Esa estrategia de bajo perfil crea un vacío informativo que muchos leen como prudencia y otros como distancia. Entre proteger la intimidad y alimentar sospechas hay una línea finísima. La televisión, mientras tanto, arma y desarma encuadres. Programas, presentadores y tertulias han manejado piezas sensibles. Hipótesis, fotos, cronologías, testimonios indirectos. Unos acusan a otros de blanquear a Raquel, otros denuncian ensañamiento y especulación. El resultado es un ecosistema donde cada dato nace con relato. En este tablero, el supuesto blindaje editorial que se ha comentado en plató funciona como bisagra narrativa. Si existió, amortiguó preguntas y desplazó el foco. Si no, la cobertura fragmentada hizo el mismo efecto por acumulación de vacíos. A falta de una voz unificada, mandan las versiones que mejor ordenen los hechos para la audiencia. La cronología emocional choca con la cronología judicial. Lo que para una familia es signo de incoherencia, viaje, sonrisas, agradecimientos en cámara,
puede ser leído, por otros, como mecanismos de supervivencia ante el trauma. Que ambas cronologías se contradigan no significa que una invalide a la otra, pero sí que alimentan trincheras. También pesan los detalles técnicos que se repiten en debates: vestimenta, escenarios, primeros informes, filtraciones sobre prácticas íntimas. Ninguno, aislado, explica el caso. Juntos, condicionan percepciones. Por eso los programas los reciclan. No aportan sentencia, aportan tensión y con ella, audiencia. Con todo, la pregunta ya no es solo qué pasó, sino quién cuenta mejor lo que pudo pasar. La familia quiere luz total, Raquel quiere cerrar capítulo, la televisión quiere un relato que avance. Y en medio, una certeza incómoda, sin una voz definitiva, cada parte seguirá defendiendo su película, y el público elegirá en cuál creer. Atención, vamos a ver un fragmento de Espejo Público donde se muestran imágenes recientes de Raquel Sánchez Silva en la calle y se comenta en mesa. Fíjate en cómo se encuadra, gestos, estilismo y, sobre todo, el tono del debate posterior. Damos paso al clip. En las imágenes que estamos viendo de Raquel, donde se muestra absolutamente educada, ella no quiere entrar en esto. Aparte, bueno, pues con gorra, con gafas de sol, lleva una mascarilla, ¿estáis viendo? Que la lleva en el brazo. Bueno, pues las últimas apariciones de Raquel, no en actos públicos, sino a lo largo de su vida privada, normalmente ella y los suyos, sabéis que tiene 2 niños, van con esa mascarilla. Yo no sé si forma parte de un camuflaje suyo o si realmente es que está preocupada por los gérmenes y algún tipo de... Yo creo que lo ha tenido que pasar terriblemente mal Raquel. Además, en toda esta historia siempre da la sensación de que ella tiene algo que ver cuando los padres hablan, la gente en la calle, la opinión pública, y yo creo que Raquel lo que quiere es cerrar un capítulo muy desagradable. Ella es víctima, al igual que sus padres. Entonces yo creo que hay una desarmonía entre lo que quieren los padres y lo que quiere ella. Ella quiere cerrar el capítulo, ya lo ha cerrado, de cerrar ese tiempo. Ella no lo ha podido cerrar. Ella no lo ha podido cerrar. Los padres son incapaces de cerrar ese capítulo porque continuamente... Hay un detalle en el que los padres sí que han insistido mucho, y es que todo el tema del posible juego sexual que se le pudo ir de las manos y que acabó, bueno, en el triste accidente que decía Raquel, es algo que sale de la boca de Raquel en el propio tanatorio y que sin embargo no aparece reflejado en ningún informe. Y esa es una parte que yo creo que ellos tienen ahí arraigada y que forma parte de esa si lo piensas desde la parte humana, no la jurídica, ¿no? Que ayer explicas muchas cosas, yo no sé cómo reaccionaría ante una tragedia tan grande, no sé lo que diría, no sé lo que declararía, no, realmente no sabría qué hacer, o sea, es un asunto tremendo. Pero yo a lo mejor contaría a esa gente que prácticamente no conoces, que tu marido ha muerto de esa manera en el propio tanatorio. Entiende la situación, igual Raquel también en aquel momento, cuando tiene que declarar algo, cosas tan íntimas como era el tema de los estupefacientes, el tema de las prácticas sexuales, yo hubiera tomado también esa postura. En el propio tanatorio con gente que no conoce. No, de proteger la imagen de el que entonces era mi marido, que había perdido la vida. Y por ende, la mía también. O sea, porque al final es una cosa de dos y es una cosa que ella era conocedora. Entonces, Ya con el clip visto, vamos a lo importante. El plató lee gorra, gafas y mascarilla como señales y abre la conversación sobre si Raquel intenta cerrar capítulo o solo evitar exposición. Aquí el encuadre pesa más que la literalidad. El modo de mirar condiciona lo que creemos ver. En mesa entran nombres propios: Susana Griso, Caparrós, Pilar Vidal, y se cruzan 2 líneas. La emocional, cada persona procesa el dolor de un modo, y la informativa, que se debe preguntar y que no cuando hay una familia que pide claridad. No hay veredicto, hay lecturas contrapuestas. Punto delicado del debate: la hipótesis del juego sexual frente a informes y fotos en los que, según se recuerda en plató, Mario aparece vestido. Esto no zanja nada por sí solo. Introduce un criterio de plausibilidad que cada bando usa para reforzar su posición. Conviene subrayarlo: son interpretaciones televisivas, no conclusiones judiciales. También se critica el foco del magazine cuando prioriza detalles accesorios, mascarilla, estilismo, y deja en segundo plano preguntas de fondo. Televisión es selección. Lo que no se formula en voz alta también configura el relato. Por eso prende la idea de blindaje editorial y sus efectos en la percepción pública. El clip, en definitiva, no cambia los hechos, pero cambia la emoción con la que se reciben. Quien ve prudencia, sale reforzado. Quien sospecha de protección, encuentra señales. La batalla ya no es solo por qué pasó, sino por quien consigue contar mejor lo que pudo pasar. El puzzle ya tiene sus piezas visibles: la supuesta protección en televisión, las fechas que no encajan para muchos, el viaje a Formentera, y un clip de Espejo Público que aviva la discusión más por el encuadre que por los datos. La sensación de tema abierto no nace de una frase, nace de cómo cada detalle se cuenta y se ordena. Raquel Sánchez Silva mantiene el perfil bajo y evita el plató. Para unos, prudencia necesaria; para otros, distancia calculada. Su silencio protege su vida privada, pero también deja hueco para que otros acomoden la historia a su medida. La familia de Mario Biondo no suelta la cuerda. Reclama coherencia entre hipótesis, documentos y cronología. No piden espectáculo, piden luz. Esa insistencia ha convertido su mensaje en agenda y ha devuelto el caso al centro del debate. La televisión mueve la cámara y decide el foco: gestos, estilismo, preguntas que se hacen y preguntas que no. Si hubo blindaje, moldeó percepciones. Si no lo hubo, la fragmentación informativa tuvo el mismo efecto. En ambos escenarios, el público recibe una historia con bordes difusos. A estas alturas, cada imagen pesa más por cómo se interpreta que por lo que muestra.
Y mientras nadie cambie el paso, ni una entrevista, ni un documento definitivo, el relato seguirá midiéndose en percepciones. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta es directa. ¿Ves un blindaje que desvió el relato o un respiro legítimo para vivir el duelo lejos de los focos?